Dios les continúe bendiciendo, estimado amigo y hermano, a esta hora del mediodía. Saludo a todos nuestros hermanos que están en redes sociales, a quienes escuchan en sus casas, en la radio, y también a los que van quizás allí en viaje y van escuchando también Radio Adoración. Dios les continúe bendiciendo a esta hora del mediodía. Vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra de Dios, al mensaje, y el día de hoy les voy a acompañar de que nos vayamos el día de hoy a el recorrido bíblico en el libro de Reyes, y les invito a abrir la porción bíblica en Segunda de Reyes 6, 14 al 17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Nos dice de la siguiente forma la palabra. Estaba 6, 14 al 17. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo: «Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea». Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiendo la cobertura de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, haga cambio en nuestras vidas, Señor amado, transforme y renueve nuestra mentalidad, nos sumerja en el poder de tu Santo Espíritu, el mover de tu presencia descienda sobre nuestras vidas, Señor, tocando desde nuestra mente, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. El poder de tu Espíritu es transformador, el que cambia nuestra alma y la transforma, la renueva, Señor, y hace que nuestras vidas seamos radiantes espiritualmente conforme a tu palabra, andando en la luz de tu perfecta bondad, Señor amado. Creemos, Señor, que en ti hay misericordia, en ti hay paz, en ti hay bondad, Señor amado, y tu palabra llena de amor, Señor amado, cada vida, cada corazón, Señor. Yo no sé qué dificultad están pasando los que escuchan, Padre, pero yo creo que usted tiene hoy una palabra, Señor, para cada oyente y también para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Alabado es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a meditar en el tema fluyendo en la visión. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice y nos narra la historia bíblica en Segunda de Reyes capítulo 2, de que llegó el momento de que Elías iba con Eliseo de camino. Ellos salieron de un lugar llamado Gilgal, y él le dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí que yo voy para Betel. La palabra Gilgal en el anterior recorrido bíblico tenemos que era un santuario que había sido levantado y construido en medio de un lugar llamado Betel y Gilgal. Entonces ese Gilgal quedaba antes de Betel. Entonces ese lugar había sido construido en aquel momento de los patriarcas para levantar lo que es un altar en adoración. La palabra de Dios nos dice de que esto ya existía desde la época de los patriarcas. Según Génesis 12:8, en el capítulo 28:10 y en el capítulo 35:1 al 15 de Génesis nos narra de que ya el santuario de Gilgal y de Betel ya existía. Luego fue convertido por el rey Jeroboam I en un templo nacional rival de Jerusalén, según Primera de Reyes 12:28 y Amós 7:13.
Sabemos bien de que los profetas comenzaron a salir desde el momento que Dios constituye a Samuel. A Samuel lo llama como profeta y como sacerdote, y se funda lo que es la primera escuela bíblica de los profetas. Entonces, desde allí comenzamos a conocer nosotros de los profetas bíblicos y que estudiaban y se desarrollaban en el término bíblico como estudiantes de la palabra de Dios. Pero aquel día, este personaje muy importante en la palabra de Dios llamado Elías dice de que le dijo a Eliseo que se quedara porque él tenía que ir a cumplir en la misión de Dios. Pero Eliseo dice que era un hombre muy inquieto, muy hiperactivo, y él quería algo a cambio en Elías. El cambio que quería él era de que le diera la doble porción de su espíritu, porque Eliseo era el discípulo de Elías, que le seguía a todos lados. Era como una esponja que condensaba y aspiraba lo que su maestro tenía. Entonces esta persona era llena del poder de Dios. Esta persona era temerosa de Dios. Esta persona seguía a este líder porque en ese líder había presencia de Dios, había poder de Dios, había palabra de Dios, había revelación de Dios. En este hombre había conexión de lo alto, había palabra de fe para cambiar los tiempos, para abrir y para cerrar los cielos. Este hombre era lleno de la presencia de Dios. Este hombre impregnaba al mismo profeta Eliseo. ¿Cómo lo impregnaba? A través del aceite de la presencia de Dios que había sido derramado en su vida. Este profeta le contaba quizás las experiencias pasadas cuando él había sido perseguido por Jezabel y por el rey Acab, cuando él había tenido que irse a esconder a una cueva, cuando él no sentía la presencia de Jehová y creía que Jehová lo había dejado y que solo él era profeta en esa tierra. Y en ese momento este profeta quizás le contaba a su discípulo todo lo que él había atravesado a través de un desierto, a través de un proceso, para que él se fuera preparando, porque la porción no iba a llegar a su vida por arte de magia. La porción tenía que buscarla él, tenía que llamarla, tenía que preocuparse, tenía que llevar la vista puesta en un solo lugar, en una sola visión, y no podía distraerse en nada. Entonces dice la palabra de Dios de que en ese momento Eliseo le dijo: no, le dice, yo voy contigo. Y él volvió a seguir entonces a Elías y se fueron a Betel. Después de Betel dice la palabra de Dios que llegaron a un lugar también llamado Jericó. Y en Jericó habían unos profetas de Jehová y le dijeron: ¿te has dado cuenta? Eliseo le dice de que parece de que va a ser arrebatado, le dice tu maestro. Entonces le dice: sí, yo ya lo sé, cállense, cállense, no le digan a nadie, pero él ya lo sabía. Ahí estaban las confirmaciones que Dios le estaba diciendo: Eliseo, no te muevas, Eliseo, síguelo, Eliseo, no te despegues de Elías, no pierdas la unción, no pierdas tu mano donde va puesta en el arado, tu mano donde va puesta en ese timón. Sigue viendo al blanco. Para nosotros el blanco es Jesucristo. En ese momento para Eliseo era su maestro Elías. Y yo le quiero decir que muchas veces perdemos las bendiciones porque nosotros dejamos de ver al blanco Jesucristo, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia. Y cuando nosotros dejamos de hacer todas estas herramientas que son los complementos de la base del cristiano, la vida del cristiano comienza a enfriarse. Entonces usted ya no comienza a fluir bajo la visión, sino que comienza a fluir bajo la heladez espiritual, bajo la frialdad espiritual, y su vida espiritual se comienza a congelar espiritualmente. Pero aquel día este profeta Eliseo dice que fluía en la visión, porque la visión de él era la doble porción del manto de su maestro Elías. Y en ese momento dice que pasaron el Jordán y le dijo Elías: Eliseo, pide lo que quiera. Y él le dijo: quiero la porción doble del Espíritu. Y entonces Elías le dijo:
si tú me vieras en el momento que yo sea arrebatado o sea traspuesto, entonces tú tendrás la porción. Santo es el nombre de Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, porque también Él ha prometido un arrebatamiento glorioso para la iglesia. Y esto es para los que buscan la doble porción. Esto es para los que buscan y se someten a Dios. Para que los que se levantan de mañana y confían cada mañana de que ellos, aunque hayan dificultades, adversidades, aflicciones, todo lo que puede haber en la vida de una persona, pero confiamos de que nosotros ya no estamos solos, sino que con Cristo somos más que victoriosos. Y aquel día dice que el profeta Elías fue arrebatado en caballos de fuego, y este muchacho llamado Eliseo, el profeta, que ya se convertía en profeta porque él quedaba en repuesto de Elías, dice que miró de que caballos de fuego arrebataron a Elías al cielo y dijo: Padre mío, porque él estaba viendo una visión. Él miraba carro de Israel, él miraba ángeles, él miraba gente de a caballo que llevaron a Elías al tercer cielo para no ver la muerte, sino que ahí estaba dando la simbología del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia debe de tener la visión puesta en el actor y consumador de la fe, que es Jesucristo, para ser arrebatado en el momento glorioso que le toca a la iglesia partir de esta tierra. Santo es el nombre de Dios. Y Eliseo dice que recibe la visión, y ahí sus ojos comenzaron a ser abiertos, porque más antes Eliseo no miraba nada. Más antes Eliseo solo miraba a su maestro, para dónde se movía. Se miraba que su maestro se levantaba a orar, se ponía a orar. Miraba que su maestro leía los pergaminos, él estaba a su lado siempre y no se despegaba de él. Así usted también no puede despegarse del maestro de Galilea. Usted no se puede apartar ni a izquierda ni a derecha. Usted tiene que llevar ese camino fijo hasta el final, consolidar su meta y ganar esa batalla hasta el momento que el Señor lo llame a su presencia y usted sea llamado como un hijo victorioso, y Jesucristo lo presente ante Dios Padre como un hijo de bendición allá en su gloria. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice de que él recibió una visión, porque él más antes no recibía ni una, porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Así usted mismo, cuando está apagado espiritualmente, cuando está muerto espiritualmente, usted no va a ver nada. Usted va a ver que los demás se están gozando en la iglesia y usted está apagado. Usted va a estar con los ojos abiertos en vez de estar buscando a Dios. Usted va a estar quizás en la parte de atrás, porque de lejos dice: miro mejor. Mentira del diablo. De lejos usted está perdiendo la bendición, porque el Señor quiere que nos acerquemos al altar. El Señor quiere que nos metamos al fuego. El Señor quiere que le busquemos cada mañana, que le clamemos, que desatemos las bendiciones, que reprendamos al enemigo para que las bendiciones que vienen en camino no sean obstruidas. Aquel día dice la palabra de Dios que Daniel entró en 21 días de ayuno y oración, y la palabra nos revela, santo es el nombre de Dios, de que este hombre en el ayuno que estaba, dice que a determinado periodo llegó el ángel de Persia y se opuso a que la bendición llegara a Daniel. Y dice que el arcángel Miguel aquel momento luchaba también, dice, ¿para qué? Para que el mismo ángel de Persia, que es el enemigo que se opone a las bendiciones que vienen al creyente, fuera en aquel momento liberada la porción, para que el siervo de Jehová Daniel recibiera la bendición y fluyera la bendición de Dios a través de la visión revelada de Dios en el libro de Daniel, y este hombre recibiera la visión profética que Dios derramó sobre su vida. Asimismo, el enemigo también va a poner ceguera espiritual en sus ojos para que usted no mire la visión que Dios tiene para su vida. Usted nada más se contemple con gozarse desde lejos. Entonces la palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes 6:8 que en aquel día, dice la palabra,
de que el rey sirio se dio cuenta que en Israel había profeta. Había profeta y no era cualquier profeta. Era un profeta que tenía los ojos abiertos. Era un profeta que fluía en la visión. Era un profeta que gozaba de la revelación divina del poder de Dios. El Espíritu de Dios descendía sobre la visión y sobre el profeta. Y dice que el profeta hablaba y desataba la palabra cuando Jehová de los ejércitos le decía que hablara. Y aquel día dice la palabra anteriormente de que llegaron los reyes. Y los reyes clamaron en ese momento porque ellos necesitaban que Jehová confirmara la victoria sobre el rey de los moabitas. Y ahí mismo Jehová habló al rey Josafat y le confirmó de que en esta tierra sí había profetas. Santo es el nombre de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice que los reyes de aquel entonces de Siria se levantaron para destruir al pueblo de Israel. El rey sirio planeaba con sus capitanes y con todo su ejército destruir al rey de Israel. Pero Eliseo le decía la visión al rey de Israel, santo es el nombre de Dios. Eliseo hablaba al rey y le advertía de los problemas que se venían, porque Dios revela a los profetas los avances del enemigo cuando quiere destruir y oponerse en la obra. Dios advierte a través de los profetas las diferentes actividades y el mover que el enemigo puede hacer para destruir a los siervos del Señor. Santo es el nombre de Dios, porque en la iglesia debe haber profecía, debe haber don de discernimiento, el don de ciencia, para que a través de la oración se pueda revelar los planes que hay a favor y en contra de una iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe de buscar el don, así como lo tenía Eliseo, con sus ojos bien abiertos. Un proceso que se lleva a largo tiempo, no sé, a corto tiempo, no sé, pero Jehová de los ejércitos lo manda a aquel que anda en obediencia, aquel que le busca, aquel que lo que es santidad es santidad. A esas personas Dios la usa. ¿Por qué Dios usa a esas personas humildes? Contéstese usted por qué las usa. Porque dice la palabra de Dios que Él ya no quiere sacrificio, que les llegó y estaba hastiado de tanto sacrificio y Él se complacía nada más de la obediencia de su pueblo. Hoy en día la iglesia debe de orar a Dios para que la iglesia sea impregnada a través del poder del Espíritu Santo, a través de la revelación, a través del poder de Dios, a través de la unción, a través de la liberación en las almas, en las vidas, en las personas que están en la misma iglesia. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia. La iglesia debe tener sus armas listas, y sus armas listas a través de la llenura del poder del Espíritu de Dios y a través del don de ciencia. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Por lo tanto, busca a Dios si quieres prosperar espiritualmente. Acércate a Dios, busca a Dios, sométete a Dios. En aquel momento dice que Eliseo valía más que el rey, porque él tenía la visión. El rey había dejado de ver qué era lo que pasaba, porque en aquel momento Dios era el que estaba con Eliseo y revelaba al rey lo que iba a pasar en su nación. Y dice la palabra de Dios de que la gente planeaba cosas en contra del rey de Israel, este rey sirio. Y dice que inmediatamente Eliseo venía, como él estaba conectado en el poder de Dios, a través de esa cámara espiritual, a través de esa pantalla digital espiritual, él miraba a través de la revelación del Espíritu lo que estaba platicando y lo que estaba planeando con el ejército asirio, el mismo rey sirio. Y dice que aquel día el rey sirio le llegó a él un comentario, y el comentario fue: estimado rey, en el pueblo de Israel hay un hombre llamado Eliseo. Él es de la escuela de los profetas. Él es de los profetas, pero es de los profetas, por favor, le haber dicho a aquel hombre que es profeta, que lo que dice se cumple. Cuando tú estás planeando y dando orientaciones, bajando
orientaciones al ejército sirio, el rey de Israel se da cuenta porque el Altísimo le revela a través del profeta Eliseo lo que tú estás planeando. Y asimismo el enemigo se da cuenta quiénes son los que oran, quiénes son los que ayunan, quiénes son los que hacen vigilia, quiénes son los que claman a Dios. Y él vendrá contra ti para amarrarte, para atraparte, para capturarte, para que ya no haya visión en la iglesia. Él vendrá y pondrá enfermedades en tu vida, pondrá problemas, pondrá desesperación, pondrá angustia, pondrá aflicción, pondrá diferentes cosas, porque el enemigo trabaja de diferentes formas para obstruir la bendición en el pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aquel día el rey tramó, el rey sirio, de que investigaran dónde estaba Eliseo. Eliseo era la moneda de oro en aquel momento. Y entonces dice que se fueron e investigaron dónde estaba Eliseo. Y dijo, el rey ordenó, id y ved dónde está para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo, está en Dotán. Asimismo nos dice la palabra de Dios, lo que nos está diciendo ahí. ¿Qué pasó? El enemigo manda ¿quién? A sus demonios a perseguir tu vida para destruirte, porque después de una bendición no creas que te va a esperar gran cosa, que te van a aplaudir, que te van a recibir en pompa. Van a venir las grandes dificultades a tu vida, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, pero recuerda, si Jehová está contigo y usted permanece fiel a Jehová, Jehová le dará la victoria. Porque así mismo como este rey sirio mandó a vigilar a dónde estaba el profeta, así el enemigo manda a sus infiltrados a vigilar dónde estás para acusarte, para decir que qué es lo que estás haciendo, para avergonzarte. Él vendrá contra ti utilizando su estrategia para derribarte. Por lo tanto, debes de acercarte a Dios y debes de fluir en la visión. Debes de pedir a Dios discernimiento en todo momento. Este hombre era un profeta de Dios. Así de importante era este profeta en Israel, porque cuando tienes la visión, Dios está contigo. Cuando tienes el poder de Dios, Dios está contigo. Cuando tienes el poder de Dios, tú ya sabes lo que los enemigos están planeando para tu vida. Santo es el nombre de Dios. Y el rey sirio aquel día se infiltró para descubrir dónde estaba el profeta. Pero dice lo bueno de todo esto, de que Eliseo tenía un siervo. Este siervo podría ser Giesi. Entonces dice que este siervo llegaba donde Eliseo y le decía, Señor, quizás se asomó por la ventana, quizás miró alrededor. Señor, le dice, ¿no has visto afuera que ahí hay un montón de personas armadas, que estamos rodeados? Señor, ahora ¿qué vamos a hacer? Pero aquel hombre era un hombre de visión, un hombre de palabra. Y así todo cristiano debe de tener valor en su vida. Porque hay momentos difíciles que uno siente que se le tambalea el mundo. Y uno llora de desesperación porque muchas personas lloran. No todo mundo va a tener un corazón de acero. Todos lloran y hasta los hombres lloran cuando están en las pruebas más terribles y en la desesperación más angustiante en el hombre. Pero Dios es el que da la respuesta. Y aquel día dice que Dios llenó de espíritu y de valor el corazón de Eliseo, porque este era un profeta de Jehová, no era un profeta como los que hoy salen, que proclaman palabras y no se cumplen. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento dice que Dios ya le había revelado al profeta Eliseo que ellos estaban rodeados por ángeles, por carros de caballo de fuego, por los ángeles de Jehová. Si tenían 10,000 soldados,
los sirios ahí rodeándole, Jehová tenía 100,000, porque el poder de Dios es grande, es majestuoso. El poder de Dios respalda a aquellas personas que buscan de Dios y fluyen en la visión. Y en aquel momento dice la palabra de Dios que él pidió de que le fueran abiertos los ojos a su siervo. Y este siervo, en ese momento los ojos fueron abiertos y le dijo: ve ahora y mira quiénes están con nosotros. Y en aquel momento él miró que ángeles estaban ahí en la visión con ellos y que ellos no estaban solos. Santo es el nombre de Dios, porque eso es lo que tenemos que ver, que aunque a veces miremos que el mundo se nos viene en contra de nosotros, que se nos vienen las enfermedades, que se nos enfermó el hijo, que se apartó el hijo de la iglesia, aunque venga lo que venga, tenemos que estar nuestra fe fundamentada sobre la base que es Jesucristo. Si nuestra casa está sobre la roca, aunque venga la tempestad, no seremos derrotados, sino que saldremos victoriosos. Aquel día Eliseo, su fe estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Su casa estaba fundada sobre la fe que tenía en el Señor, y ahí el Señor le dio la victoria un momento más. Aunque hayan menosprecio, aunque hayan dificultades, aunque hayan muchas personas envidiosas, quizás algunos chismosos, algunos que quieran trastornar y dañar la bendición que Dios tiene para tu vida, yo te quiero decir que el Santo de Israel ha puesto la arma de Efesios 6:10 al 20 para que te llenes y te revistas del poder de Dios, para que goces de las bendiciones de Dios, porque un soldado no va a la batalla desarmado, sino que un soldado se cubre y se llena a través de la armadura de Dios. Santo es el nombre de Dios. Y dice que el profeta en aquel momento, Eliseo, tuvo acceso a dos mundos. Él estaba en el mundo terrenal, pero también miraba el mundo espiritual. Y Dios quiere librarte del mal, pero del mal te librarás cuando te sometas a Dios, porque uno fuera de Dios no puede vencer nada, no puede hacer nada. Esto es fluyendo espiritualmente. Por lo tanto, al enemigo lo venceremos acercándonos a Dios, para que a través de la palabra sea revelado en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en el libro de Job que de muchas formas habla Dios. Dice que una le habla a los hombres cuando están dormidos en su cama, y otra le habla a través de la palabra. Santo es el nombre de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que debemos de escudriñar la palabra para que sea revelado el rema del poder de Dios y la autoridad de su Santo Espíritu venga a nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere, que venga a nuestras vidas la revelación del poder del Espíritu, para que nosotros estemos impregnados, saciados y seamos trastornadores de ciudades, así como lo hicieron aquel día los apóstoles también. Santo es el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos rendirnos, pero a la presencia de Dios, para que a través de la palabra sea revelada su presencia en nuestro corazón, sea habiendo cambio en nuestras vidas, porque hay tantas dificultades en nuestras vidas, porque estamos ciegos como Giezi, estamos ciegos y no vemos la gloria de Jehová, porque le damos más gloria a la carne, a la vida mundanal. Por eso no podemos ver la gloria de Jehová fluyendo 100% en nosotros, porque no estamos entregados 100% a la revelación de Dios que quiere entregarte en tu vida. Y para poder entrar en el mundo espiritual, tienes que dejar el mundo material, tienes que dejar el mundo mundanal, porque allí nada en lo espiritual no puede fluir. Lo mundanal en nuestras vidas, tenemos que entrar en el proceso espiritual y vestido incorruptiblemente para entrar en este proceso. Santo es el nombre de Dios, porque la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra todo lo que se levanta en contra de la iglesia de Dios. Santo es el nombre de Dios. Y yo le digo que toda persona que es cantor, toda persona que ministra, toda persona que predica, tiene que estar sujeta a la voz del poder de Dios, al fluir del Espíritu Santo. Cada
estrategia que esté en nuestras vidas tiene que estar compensada, y a la par de ella tiene que ir la presencia de Jehová. Nuestra búsqueda tiene que ser cada mañana. Nuestra lucha tiene que vencerse cada día a través del poder de Dios, no a través de nuestras manos, a nuestras actitudes, sino que a través del poder de Dios, a través de la palabra de Dios, a través del discernimiento que recibimos en la revelación de la palabra. Y dice la palabra de Dios que aquel día los ojos de Giezi fueron abiertos. Santo es el nombre de Dios. El siervo de Eliseo fueron abiertos sus ojos y recibió la revelación de que Dios estaba con ellos. Y aquel día dice que el Dios que libró a Eliseo, que trastornó a aquel rey, dejó ciego a esos soldados sirios, y los llevaron, dice, y los condujeron al campamento de Israel, y allí ataron quizás algún ganado, hicieron lo que iban a hacer, pero dice que ahora le hizo la oración y le dijo: Señor, pido que le abras los ojos. Y cuando ellos abrieron sus ojos, ellos estaban frente a un gran banquete que mismo Eliseo había preparado. Y eso es lo que Dios nos llama, que aunque vengan adversidades, que aunque hayan personas que nos hagan la vida amarga, aunque vengan dificultades, aunque se lancen en contra de nuestras vidas, aunque hayan calumnias y dificultades, si estás sobre la roca, nadie te va a derribar. Si estás en la visión, si estás fluyendo, nadie te va a apartar del amor de Dios. Y yo quiero decirte que el Señor, así como le enseñó a Eliseo que amara a sus enemigos, así el Señor nos dice que hagamos comida y que le demos a nuestros enemigos. La palabra de Dios nos dice que así amontonaremos ascuas de bendición sobre la vida de aquella persona que quizás nos hizo la vida amarga, pero el Señor tratará con él de la forma que él quiere. Nosotros tenemos que seguir fluyendo en la visión, en la revelación, en el poder del Espíritu de Dios, para terminar nuestra carrera sobre esta tierra y ser cristianos victoriosos. Santo es el nombre de Dios. Esto ha sido la palabra, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Vamos a orar los últimos minutos. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Santo es el nombre de Dios. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, confiando, Señor amado, en ti, de que usted tiene, Padre amado, el control de toda dificultad. Aquí, Padre amado, nos están pidiendo oración por su familiar, Padre, que está ahí, dice, en México, Padre. Usted tome el control allí, Señor amado, para que esta persona sea puesta en libertad, Señor. Usted tiene el control, Padre. Usted mueve los tiempos, los momentos y las horas, Padre amado. Yo te pido, Señor, la cobertura de tu Espíritu, Señor, y pido que tus ángeles, Señor, a la distancia se muevan a favor de esta persona que clama por su hijo, Padre amado, para que usted dé una respuesta conforme a su voluntad, Señor. Su voluntad usted la determina, Padre, en el momento. Nosotros solo nos resta creer y dar la palabra, Señor. También clamamos, Padre, por nuestra hermana, Señor. Ella pide, Padre, ayuda, Señor amado. Oración, Señor amado, por una persona que esté en el hospital con su fractura en su pierna, Padre. Pedimos, Señor, que mueva su mano de poder, su mano de sanidad, su mano de libertad sobre esta persona. Mandamos la palabra de sanidad y restauración sobre su vida, Padre amado. Pedimos por esa niña, Señor, que le ha aparecido una pelotita, dice, en su pierna, Padre. Oh Cristo glorioso, mueva su mano de poder, su mano de bendición, su mano de amor sobre esta niña, Señor amado, y su sanidad divina, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Oh Cristo glorioso, el fluir de tu presencia, la sanidad divina tuya, Padre. Mandamos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Padre. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Nos vamos despidiendo, estimados amigos y hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Kenia Gutiérrez. Será hasta el día viernes, si Dios así nos permite. Dios les continúe bendiciendo. Adiós.